Toño despertó repentinamente, no recuerda cuándo se quedó dormido, supo que tenía que acercarse a la casa de sus familiares, quería ver a su prima Elisa y contarle lo que había vivido. Se apresuró a salir de su casa, con el pijama puesto, nadie le vería, solo tenía que atravesar un pasillo para verse con su prima. Cuando salió por la puerta recordó. Recordó cómo su primo le pedía auxilio desde el otro lado de la pared, recordó haber perdido la consciencia, también recordó cómo entre sueños escuchaba las voces de Estela, Lola y Lucas. Se quedó petrificado por un instante, pero continuó su camino, bajó las escaleras y se encontró con la puerta de la casa de Zaira. La puerta de Zaira se abrió para dejar pasar una bruma, de un verde intenso, que inundó el lugar. Toño sintió miedo, pero algo le llevaba a atravesar esa bruma, pudo escuchar la voz de Sofía, ella le animaba a adentrarse en ella, Sofía estaba en esa bruma. Rodrigo estaba atrapado dentro de Chango, pudo sentir que no estaba solo, a lo lejos podía escuchar la voz de una chica. Se dirigió hacia esa voz hasta encontrar a Sofía. Ella estaba en posición fetal, entre las brumas. ¿Quién eres?, dijo Rodrigo. Sofía levantó la cabeza, no esperaba encontrarse a nadie donde estaba, la esperanza de supervivencia pudo con su miedo, se levantó y empezó a gritar con todas sus ganas. Sofía. Soy Sofía. Hubo un gran silencio, Rodrigo no se fiaba de lo que escuchaba, hasta que encontró a esa chica, acurrucada en un lugar en medio de esa densa niebla. Sofía pudo ver cómo algo se acercaba a ella, lo que pudo observar se parecía mucho a un hipopótamo, era un ser enorme. El hipopótamo se acercó a ella, lentamente, cuando llegó al lugar donde estaba Sofía, se convirtió en un ser humano, grande, pero no como el animal salvaje que vio en un primer momento. Sofía se levantó y se acercó a ese ser, parecía humano, parecía que podía haber sido atrapado como ella, pero no se fiaba. Cuando Sofía llegó al encuentro con Rodrigo, sin hablar, sin pensar, se fundieron en un abrazo, esos dos seres que ahora formaban parte de Chango se fundieron en uno solo. Toño se coló en casa de Zaira. Entró y la puerta se cerró de golpe, a su vez apareció ese ser que había creado Chango. Toño se sentía asustado, pero aliviado, había encontrado a Sofía,
Ese ser no se parecía a ella en lo más mínimo, pero Toño supo en cuanto lo vio, que Sofía se encontraba dentro de él. El ser tenía nombre, otro de los hijos del chango había entrado en acción, Marcor venía a marchitar todo lo que tocaba y Toño sería testigo de ello. Marcor estaba sentado en uno de los sillones que tenía Zaira en su casa, sus ojos eran amarillentos. Chango consiguió la creación del marchitamiento con los sentimientos de Sofía y Rodrigo. Marcor era lo más peligroso del mundo al que pertenecían todos esos entes. Ahora Marcor buscaría a Gasquilla para liberar a Chango y hacerse con ese planeta, empezando por el edificio de la calle Villagris. Toño había adquirido algo entre sus sueños, era capaz de comprenderse con Marcor, pudo ver y sentir lo que Marcor quería hacer con este mundo, también pudo ver cómo Rodrigo, una persona a la que nunca había conocido, era fundamental en los planes del ente marchitante. Debía encontrar a Zaira, ella estaba en esa casa, dormida. Toño atravesó el pasillo que le llevaba hasta la habitación de Zaira, pasó delante de Marcor sin que él mismo se moviera, parecía concentrado, parecía que no estaba allí. Una vez atravesó la puerta de la habitación, dio con Zaira, parecía la bella durmiente, tumbada en su cama, sonriendo, su gesto no era tétrico, todo lo contrario, parecía disfrutar de sus sueños, parecía sonreír. Zaira despertó antes de que Toño diera con ella. Marcor ya está aquí. Toño sorprendido solo pudo responder con un asentimiento con la cabeza. Zaira se levantó de la cama rápidamente, una vez estuvo en pie se puso al lado de Toño y le giró el cuerpo para ponerle de frente a la puerta de su habitación. Ese ser es lo que tenemos que destruir. Toño quedó asombrado por las palabras de Zaira, aún así, la siguió cuando ella salió de la habitación. Ahí ya no estaba Marcor. La puerta abierta delataba su escapada, ese ser salió por la puerta y subió las escaleras, justo en el momento en el que Gasquilla atrapaba a Chango entre sus fauces.
En un visto y no visto, Markor rescató a Chango de los dientes de Gasquilla, lo transportó, sin saber que el lugar donde lo transportaba sería incluso más peligroso que los dientes de Sakura. Angelines y Oan esperaban en el ático. Oan, dios del tiempo de los Kineopt, lo tenía todo preparado y el primer gran enfrentamiento estaba a punto de suceder. Angelines había conseguido esconderse de ese chico. Ginés representaba a Chango, pero Chango no estaba. Él solía dejar los trabajos duros a otros seres. Markor apareció en la azotea. Ese ser, difícil de mirar, buscaba a Gasquilla, pero de momento, se conformaría con eliminar a cualquier enemigo secundario. Ese enemigo era Oan, que habitaba a Angelines desde hace mucho tiempo. Mientras estaba debajo de las sabanas pudo sentir cómo el marchitamiento se le acercaba. De Markor no se podía esconder nadie, todo lo marchitaba, lo vieras o no, tuvieras contacto con él, o no. Markor se ocupaba de uno de los grandes momentos de Kineopt. Solo Gasquilla le paraba, pero Oan pensaba lo mismo de él. El enfrentamiento entre los dioses del tiempo de Kineopt estaba a punto de producirse. Igual que sin primavera no habría verano, sin Markor no habría Oan ni allí, en un mundo tan alejado del suyo, decidirían las estaciones del planeta del Creador. Oan levantó a Angelines, seguía con las sábanas tapándola, lo que le hacía parecer uno de esos fantasmas de Halloween. Pocos instantes después, Oan se libró de esas sábanas para mostrar una Angelines desmejorada. Llevaba demasiado tiempo influenciada por Oan, y eso la había debilitado. El poder de Oan era el florecimiento, pero al dar con un ser humano tan débil, la fuerza que necesitaba para su lucha no fue suficiente. Markor miraba a Oan con superioridad. Él no necesitaba un buen recipiente para crear su marchitamiento y así lo hizo. De los pies del ser que había creado Markor empezó a aparecer algo, no se podía ver, solo invadía todo lo que tocaba hasta marchitarlo. Lo que apareció, avanzó por los suelos del ático. Encontró una florecilla que sobrevivía saliendo de una grieta del suelo. Esa florecita se marchitó hasta convertirse en polvo cuando el poder de Markor la alcanzó. Markor siguió avanzando, ennegreciendo el suelo que tocaba, hasta que dio con Angelines. Angelines estaba de pie, se había zafado de las sábanas que la separaban de Markor, cuando lo vio. Su cara mostró terror en el mismo momento en que la atrapó y como a la florecilla, la marchitó. Oan dejó de existir, el florecimiento ya no estaba, ahora Markor solo quería devolver a Chango a su mundo, entre los dos podrían llevar a Kineopt a donde él quería, pero Chango estaba abrazado a Tomás, y su poder, de este mundo, sería capaz de acabar con el horror a años luz de distancia.
Eran las 9:42 de la noche cuando Tomás despertó, al lado de Sebas, con Sakura entre sus brazos y una extraña figura junto a esa perrita. Tomás agarró la figura. En ese momento Sakura despertó y al ver que su dueño sostenía a Chango, Gasquilla le mordió. Chango y la figurita desaparecieron en un instante. Gasquilla supo dónde estaba Chango y se levantó de la cama para volver a tenerlo en su poder. Sakura se acercó a la puerta de salida de la casa de los maricones, empezó a rascar en ella, gimiendo. Gasquilla utilizaba los conocimientos de esa perra para llegar a Chango y lo consiguió. El ruido despertó a Sebas, que se acercó a la puerta de su casa y aún dormido, la abrió. Fue Marcor quien la abrió. Desde el ático se metió en la cabeza de Sebas para conseguir la ayuda necesaria para acabar con sus enemigos. Gasquilla corrió una vez pudo ver que la puerta estaba abierta, olisqueó el suelo por unos instantes, hasta saber que su enemigo estaba arriba. Llevó a Sakura hasta el ático donde, una vez atravesó la puerta, se convirtió en un ser cristalino. Ese ser pudo observar la muerte de Oanna a manos de Marcor, pudo ver cómo esa mujer se convertía en polvo. Poco después de la entrada de Sakura, Sebas y Tomás entraron en el ático. Ellos no podían saber que el extraño polvo que olisqueaba su perrita, era la madre de Carlos. Simplemente Tomás se acercó a Sakura, la cogió entre sus brazos y la reprendió. Se la pasó a Sebas, que inició la bajada por las escaleras hacia su casa. Tomás siguió en el ático, volvió a ver esa figura, tan presente en los últimos días, decidió volver a llevarla a su casa, pero no le dio tiempo. Delante de sus narices, la figura desapareció para aparecer de nuevo en casa de Lola, donde amanecería el viernes. Marcor acabó con Oan, ahora quedaba encontrar a Selen.